Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien. Aquí estoy yo como siempre feliz de compartir con ustedes un poquito de chisme, noticias y por supuesto, todo lo que amamos del fascinante universo de las series turcas y muy especialmente de nuestros queridos actores y actrices. Y hoy chicos y chicas tenemos un tema que de verdad les va a encantar y a hacer suspirar. Preparaos porque vamos a hablar de amor, de romance, de gestos increíbles y por supuesto de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, como lo oyen. El título lo dice todo. OMG, Burak Özçivit conquista a Neslihan con romántico gesto bajo el cielo estrellado. ¿Quién no ama una buena historia de amor? Y en este caso, no solo estamos hablando de la ficción de las series que nos encantan, sino también de esos momentos especiales que los actores viven en su vida personal, esas muestras de cariño y aprecio que nos hacen creer en el amor verdadero, en la amistad sincera y en la conexión humana que trasciende las cámaras y los guiones. Así que agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en los detalles de este romántico gesto que ha hecho suspirar a todos y que sin duda ha reafirmado el cariño y la admiración que el público siente por estos dos talentosos artistas. Pero antes de que empecemos a desmenuzar esta historia, quiero recordarles algo que es fundamental: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y de esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus series turcas favoritas, sobre los chismes más jugosos que rodean a sus ídolos y, por supuesto, sobre la vida de sus actores y actrices preferidos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Así estarán siempre al día con todo lo que acontece en el mundo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Burak Özçivit, el guapísimo actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus interpretaciones memorables. Desde su icónico papel de Vali Bey en El Sultán, donde demostró su carisma y talento interpretativo, hasta su inolvidable personaje de Kemal en Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos por estos lares, Burak ha demostrado una versatilidad y una capacidad para conectar con el público que lo han convertido en una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión turca. Su porte elegante, su mirada penetrante y su sonrisa cautivadora han hecho que millones de personas en todo el mundo se enamoren de él. Y no solo por su apariencia física, sino también por su profesionalismo, su humildad y la pasión que pone en cada uno de sus trabajos. Y por supuesto también conocemos a la talentosísima Neslihan Atagül, quien nos cautivó con su papel de Nihan en Kara Sevda, y ha demostrado ser una actriz con una versatilidad impresionante. Neslihan es una artista completa que no solo posee una belleza deslumbrante, sino también una gran capacidad para transmitir emociones. Sus interpretaciones son siempre intensas, conmovedoras y llenas de matices. En Kara Sevda, su química con Burak Özçivit fue innegable y logró conmover a millones de espectadores. Su interpretación de Nihan fue magistral, y logró que el público empatizara con su personaje y sufriera junto a ella. Neslihan se ha convertido en un referente de la actuación turca, y su trabajo es admirado y respetado por la crítica y el público. Pero ¿qué pasa cuando estos dos talentosos actores, que han compartido pantalla en la misma serie y han construido una química tan especial, se cruzan en la vida real? Pues la chispa salta. Y es que aunque en Kara Sevda Burak y Neslihan fueron compañeros de reparto, la conexión y la admiración mutua entre ellos son innegables. Y es que en el mundo de las series turcas, es muy común que las parejas que vemos en pantalla terminen enamorándose en la vida real, o al menos, que la química sea tan fuerte que despierte la curiosidad del público. Sin embargo, en este caso, aunque no son pareja en la vida real, la amistad y el cariño que se tienen son evidentes. Y eso es precisamente lo que hace que este gesto romántico de Burak hacia Neslihan sea aún más especial, ya que demuestra que la amistad verdadera puede florecer en el competitivo mundo del espectáculo, y que la admiración y el respeto pueden ir más allá de la pantalla. ¿Y qué hizo Burak? Pues como dice el título, la conquistó con un gesto, bajo el cielo estrellado. Un gesto que demuestra su romanticismo innato y su capacidad para sorprender y emocionar a las personas que le importan. Y aquí viene lo bueno, el momento en que entramos en los detalles jugosos que han hecho que este gesto sea tan comentado y aplaudido por los fanáticos. Resulta que en una ocasión especial, Burak organizó una pequeña sorpresa para Neslihan. No se sabe exactamente la fecha ni el contexto preciso en el que ocurrió este gesto, que algunos rumores sugieren que pudo haber sido durante la grabación de Kara Sevda, un momento que les unió aún más allá del trabajo.
Lo importante es el detalle y, por supuesto, la intención que subyace en él. Imaginemos la escena: una noche despejada, un cielo lleno de estrellas brillantes, un manto oscuro salpicado de luces parpadeantes que parecían danzar al compás del viento, una atmósfera mágica y romántica, y en medio de todo esto, Burak, el actor, demostrando su lado más romántico y detallista, preparó un encuentro muy especial, una experiencia que sin duda quedaría grabada en la memoria de Neslihan para siempre. Y es que Burak sabe muy bien que los gestos más pequeños y auténticos son los que dejan una huella imborrable en el corazón. No se trató de una cena lujosa en un restaurante de alta categoría, ni de un viaje exótico a un destino paradisíaco. No, no era necesario nada de eso. Se trató de algo más simple, más personal, más perfecto. Porque a veces, como decíamos, los gestos más pequeños son los que más tocan el corazón, los que demuestran un cariño sincero y una conexión profunda. En esta ocasión, Burak eligió un lugar con una vista impresionante del cielo nocturno, un lugar que invitaba a la reflexión y a la contemplación de la belleza natural. Debió ser un lugar tranquilo, apartado del bullicio de la ciudad, un rincón de paz y serenidad donde pudieran disfrutar de la compañía mutua sin interrupciones. Quizás una terraza con vistas panorámicas, un jardín secreto iluminado por la luz de la luna y las estrellas, o incluso un lugar en plena naturaleza, alejado de la contaminación lumínica y sonora, donde el cielo se mostraba en todo su esplendor. Y allí, bajo la inmensidad del universo, ante la majestuosidad de la bóveda celeste, Burak preparó una sorpresa para Neslihan. Una sorpresa que iba más allá de lo material, una muestra de su amistad y su aprecio que sin duda resonaría en el alma de la actriz. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Burak para crear esta atmósfera mágica y romántica? Pues, según las fuentes que han revelado algunos detalles de este encuentro, se encargó de crear un ambiente que evocara calidez, intimidad y emoción. Para ello cuidó cada detalle, desde la iluminación hasta los pequeños adornos que complementaron la escena. Colocó luces tenues y cálidas, como velas parpadeantes que creaban un juego de sombras y resaltaban la belleza del entorno. Estas luces, con su brillo suave y romántico, aportaban un toque de magia y creaban una atmósfera acogedora e inolvidable. Además de las luces, seguramente incluyó otros elementos decorativos que hicieran referencia a su amistad, a su trabajo juntos en Karasevda, o a algún recuerdo compartido que tuvieran. Podría haber colocado fotografías, objetos simbólicos, o incluso algo hecho por él mismo, un detalle artesanal que demostrara su cariño y su dedicación. Pero el gesto más importante, el que realmente conmovió a Neslihan y la dejó sin palabras, fue, sin duda, el detalle central, un pequeño obsequio, acompañado de una dedicatoria especial, una muestra de afecto personalizada que demostraba el gran aprecio que Burak sentía por ella. Se dice que el regalo era algo significativo, algo que representara su amistad, sus vivencias juntos, o algún recuerdo compartido. Podría ser una fotografía enmarcada que inmortalizara un momento especial, un objeto simbólico que representara su conexión, o incluso algo hecho por él mismo, un regalo artesanal que demostrara su dedicación y su cariño. Lo importante es que el regalo estuviera lleno de cariño, de buenos deseos y de la intención de expresar sus sentimientos de la manera más auténtica posible. Y por supuesto, el regalo estaba acompañado de una dedicatoria. Una carta escrita a mano, un poema que expresara sus sentimientos, o simplemente unas palabras sinceras y sentidas que manifestaran su admiración, su gratitud y su afecto hacia Neslihan. Esos mensajes personales, esos mensajes escritos con el corazón, son los que verdaderamente conmueven y dejan una huella imborrable en el alma, ya que van más allá de las palabras y llegan directamente al corazón. La reacción de Neslihan, según cuentan las fuentes y los rumores que han circulado en los medios y en las redes sociales, fue de sorpresa, emoción y gratitud. Se sintió profundamente conmovida por el gesto de Burak, por su detalle, por su cariño y por la autenticidad de sus sentimientos. En un mundo en el que la fama, el éxito y la superficialidad a menudo prevalecen, un gesto como este, un gesto de amistad sincera y de aprecio genuino, es algo que se valora muchísimo y que demuestra la calidad humana de quien lo realiza. En un mundo donde las relaciones a menudo se basan en intereses y conveniencias, la amistad verdadera y el cariño genuino son tesoros que deben ser cuidados y valorados. Y el gesto de Burak hacia Neslihan bajo el cielo estrellado fue una muestra de que la amistad, la admiración y el respeto pueden trascender las barreras de la fama y la popularidad. Este momento bajo el cielo estrellado no solo fue un gesto romántico, sino también una hermosa demostración de la buena relación que existe entre ambos actores, una muestra de cariño que nos recuerda la importancia de valorar y cultivar las amistades en nuestras vidas.
Demuestra que a pesar de los desafíos y las presiones de la vida pública, es posible mantener relaciones genuinas y valorar la amistad por encima de todo. Y es que en el mundo de las series turcas, a menudo se especula sobre posibles romances y rivalidades entre los actores. Los fanáticos y los medios de comunicación siempre están buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores sobre relaciones amorosas. Pero en este caso, Burak y Neslihan nos demuestran que es posible mantener una relación sana, de respeto y de cariño, incluso después de haber compartido pantalla y de haber protagonizado una serie que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Este gesto también nos enseña la importancia de los pequeños detalles, aquellos que a veces pasan desapercibidos, pero que son los que realmente marcan la diferencia. No hace falta gastar mucho dinero ni organizar grandes eventos para demostrar nuestro cariño a los demás. A veces una simple sorpresa, un pequeño regalo, una dedicatoria sincera, un gesto de afecto desinteresado, pueden ser mucho más valiosos que cualquier cosa material. La verdadera riqueza reside en los sentimientos, en la conexión humana y en la capacidad de demostrar nuestro amor y aprecio a las personas que nos importan. Y el gesto de Burak es un ejemplo de que con un poco de creatividad, imaginación y sobre todo, mucho cariño, podemos hacer que la vida de los demás sea un poco más feliz y que nuestros vínculos sean más fuertes y duraderos. Y por último, este gesto nos recuerda la importancia de la amistad en nuestras vidas. La amistad es un tesoro invaluable, un refugio seguro, un apoyo incondicional. Es un vínculo que nos permite ser nosotros mismos, compartir nuestras alegrías y tristezas, y encontrar consuelo y fortaleza en los momentos difíciles. Y en el mundo del espectáculo, donde la fama y el reconocimiento pueden ser efímeros y donde la soledad a veces acecha, contar con amigos de verdad es algo que se valora muchísimo y que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la felicidad y la tristeza. La amistad verdadera es un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta, un faro que nos guía en la oscuridad, y un regalo que debemos cuidar y cultivar a lo largo de toda nuestra vida. Así que en resumen, la historia de hoy es sobre el romántico gesto de Burak Özçivit hacia Neslihan Atagül bajo un cielo estrellado. Un gesto que nos demuestra la importancia de la amistad, de los pequeños detalles, y de mantener relaciones sinceras en un mundo cada vez más competitivo y superficial. Un gesto que nos hace creer en el amor, en la amistad y en la magia que reside en el mundo de las series turcas. Un gesto que sin duda ha conmovido a los fanáticos de ambos actores y que ha reforzado el cariño y la admiración que sienten por ellos. Un gesto que nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, existen personas de carne y hueso, con sentimientos, emociones y la necesidad de conectar con los demás a un nivel más profundo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirlo con ustedes. ¿Qué opinan de este gesto de Burak? ¿Les parece romántico? ¿Creen que es algo que todos deberíamos practicar más a menudo? ¿Qué otro gesto de actores turcos les ha conmovido o les ha dejado una impresión duradera? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscríbanse al canal. No se pierdan nuestros próximos vídeos con más chismes, noticias y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series turcas. Estén atentos porque en el próximo vídeo, exploraremos otro tema fascinante y revelador. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.